Continuamos con una nueva sesión en este taller que busca por lo menos aproximar lo que deben ser las estrategias a la hora de abordar la escritura ficcional. Esta sesión número 6, nosotros en ella vamos a detenernos en uno de esos ejemplos que tanto los teóricos como los escritores solemos definir aquello que se llama puertos o brújulas. Y esto es hacia dónde vamos. Hay quienes señalan que existen escritores de mapa y escritores de brújula. Los escritores de mapa serían aquellos que todo lo tienen planificado, hacen una estructura mayor paso a paso de qué es lo que van a escribir. Si es una novela, escriben primero cuál es la historia, hacen su bosquejo. En segundo lugar, arman la estructura interna de esa novela, cuántas partes puede tener esa novela y cuántos capítulos puede tener cada una de esas partes, cuál es la trama que se va a desarrollar, el éxtasis en qué momento va a llegar, que estaría dado con la intensidad y con la tensión, en ocasiones con el suspenso. En este caso sí se trata de una novela policial, aunque no únicamente el suspenso está en la novela policial. Y finalmente ese desenlace, lo que va a atar nudos, a atar cabos finalmente. Es decir, el escritor de mapa es el que tiene todo planificado, conoce bien cada detalle de la historia que va a abordar, cuáles son los personajes, cuál es el papel de cada personaje dentro de la historia que va a estar contando, cuál es el tiempo en el que va a estar narrando, los dos tiempos, el tiempo interior y el tiempo exterior. El tiempo interior de la novela, ese movimiento en cuántos días, en cuántas semanas o en cuántas horas se puede desarrollar la historia que va a ir contando, pero también ese tiempo en el que se sitúa la historia, que puede ser en el pasado, en un pasado reciente, en un pasado más remoto o en la posibilidad de un futuro, como ya hemos apuntado en otras sesiones. Pero también identifica claramente el lugar de los acontecimientos, donde se van a desarrollar las distintas acciones. Esto es importante. Luego lo vamos a ver en los cuentos breves y en el minicuento, pero es exactamente igual para una novela. Entonces tenemos la historia, los personajes, el tiempo, los acontecimientos, todo está muy bien planificado por uno de esos escritores que se llaman de mapa. Es decir, el escritor de mapa sabe a dónde va, qué busca, qué propone, cuál es su reflexión, cuál es el sentido de su escritura y sabe también cuál será el resultado de la obra al llegar, cuál es la voz discursiva con la cual debe ir contando su historia ficcional. Por el contrario, aquellos que son llamados escritores de brújula resultan aquellos que ignoran cuál será el siguiente acto en la historia, cuál será la actuación de cada personaje y en qué espacio se va a desarrollar o hacia dónde van. Simplemente los escritores de brújula van escribiendo y armando la trama ficcional en cada trazo de escritura. Es decir, todo va fluyendo, el fluir de la memoria, el fluir de los recuerdos. No tengo nada organizado cuando me siento a escribir, solo que fluye. Fluye, mi historia fluye, le voy dando las ideas, el contenido, voy armando los personajes en la medida en que aparezcan cada uno de ellos, los voy orientando hacia donde creo que deben ir. La trama puede sufrir modificaciones, no necesariamente debo tener un argumento y el final, ni yo mismo como escritor lo conozco. Esas dos marcas, tanto eso que se denomina como escritor de mapa como escritor de brújula, son importantes. A veces se cruzan, como no, pero nosotros tenemos que saber
¿Qué vamos a hacer en el momento en que estemos escribiendo? ¿Hacia dónde vamos a desarrollar la siguiente historia? Vamos a escribir en ese fluir de la conciencia, en ese ir hacia alrededor, en ese mirar el texto y el contexto de lo que hablábamos anteriormente, en ese fluir de la ficción y de lo fantástico, o en ese ir corriendo el discurso, la palabra, hasta que se arme, o simplemente yo tengo la estructura bien montada y bien armada. Cualquiera que sea tu condición, que ya debes estar pensando en ella, bien sea que te consideres escritor de mapa o de brújula, o quizás exista otra noción. Eso es válido perfectamente, ¿sí? Esto se apunta siempre, todo aquello. Tú como escritor debes apuntar todo aquello que consideres que es importante para el desarrollo narrativo. Mira todo a tu alrededor. Recuerda siempre las palabras de O. Henry. Sal a la calle, observa, mira, huele el espacio, siéntelo, vívelo, desmenúzalo también, desmenúzalo de tu mirada, de tu memoria, desde los recuerdos, y comienza después a contarlo a partir del uso del lenguaje. Arma nuevamente. Además, como un juego de ajedrez también, tú vas haciendo las jugadas que consideres pertinentes, jugadas en el mejor de los sentidos, en este caso ficcional, pero arma el rompecabezas una vez que has desarmado tu entorno o tu contorno, o una vez que tengas la historia, te sientas y la vas armando. Recuerda que la vida se halla no solo fuera del arte, sino también dentro del arte. Y que cada vez que tú te sientes a escribir, tú estás haciendo arte. Más allá de que te consideres escritor de brújula o escritor de mapa. En ocasiones es bueno realizar un inventario de todo aquello que tenemos, comenzar a ordenar las notas que hayamos hecho y luego darle la estructura inicial y algo de sentido al texto que comenzamos a escribir. Esto, de alguna manera, es una aproximación al escritor de mapa. Comenzamos a ordenar lo que nosotros hemos ido recogiendo en los cuadernos, en las libretas, en una servilleta, en una hoja cualquiera que encontramos por allí, que vamos anotando y vamos tomando. Luego, al ordenar eso y comenzamos a vaciar en nuestro escrito, vamos ordenando gradualmente. En la revisión y corrección que vayamos haciendo, se comienza a estructurar la obra, se le da el hilo a recorrer o el camino a seguir, o también se le da forma al edificio que tú comienzas a construir. Piénsenlo de la primera sesión. Estamos construyendo primero las bases del edificio, que es lo fundamental, y al establecer esas bases, levantamos columnas, paredes, y luego vamos encerrando todo hasta que el edificio esté bien armado. Por eso es que las teorías son necesarias, para ir reconociendo el avance en la construcción de ese edificio. Por eso es que los recursos estilísticos son necesarios. La retórica en algún momento es necesaria, retórica en cuanto a discurso en sentido general. Cuando se está escribiendo, solo hay que escribir, eso sí. Allí sí nos olvidamos las teorías, porque no estamos teorizando como escritores. Los teóricos van a partir de lo que debe ser esas teorías. Nosotros lo que estamos es produciendo un texto ficcional. Las teorías las tengo para luego ver cómo yo voy a darle el sentido necesario al texto. Pero cuando estoy escribiendo debo olvidarme de todo, incluso de la retórica, aunque sí debes saber utilizar los recursos literarios, las figuras literarias, todas esas figuras retóricas, saberlas utilizar, ojo, saberlas aplicar, no definirlas. Tú no tienes que definir en un texto literario que esté usted escribiendo lo que es una metáfora, por ejemplo, lo que es un símil. No, tú lo vas a aplicar dentro del texto. Tampoco puedes olvidar que dentro del universo ficcional, ese que tú estás creando, tu historia allí debe ser real. Ojo con esto, que parece una aporía o una paradoja, ¿sí? No estás negando la realidad, estás escribiendo ficción, pero dentro de la ficción lo que tú estés escribiendo debe ser una realidad o debe apuntar a una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estés haciendo o escribiendo, aunque sea ficción, debe ser creíble. El lector, por ficticio
ficticio que sea el texto que esté leyendo, debe pensar que todo aquello es cierto, que todo aquello sucedió, que pueden pasar todas esas cosas que el escritor le está contando. Es decir, tenemos que poner al lector incluso a dudar, y eso lo debo lograr yo como escritor en la medida en que voy planteando la historia que deseo contar. Para ello debemos saber situar a los personajes, especificar el lugar donde se suscitan los hechos, definir el espacio y saber marcar el tiempo discursivo, lo que mencionábamos hace poco. Recordemos que la perspectiva temporal desde la que el narrador cuenta la historia es fundamental. Hay que saber manejar entonces los tiempos verbales y reconocer también como estrategias ficcionales las asincronías y las diacronías, es decir, las rupturas que son necesarias en el texto, lo que nosotros vamos a llamar como analexis y la prolexis. Las vamos a tocar un poquitito más adelante, pero esas rupturas, esas analexis o prolexis son las que me van a llevar a mí hacia el pasado o hacia el futuro, y generalmente eso lo hago a partir del recuerdo. Ya volvemos sobre este tema. Por otra parte, no debemos olvidar como escritores que toda buena historia narrativa necesita de unos personajes que son claves y de un especial discurrir del tiempo narrativo. Pensemos en el caso venezolano, en esa gran novela de Rómulo Gallego, Doña Bárbara. La novela, en los personajes centrales, la columna vertebral, es Doña Bárbara. Y con Doña Bárbara, Santos Luzardo. Sin ellos dos, la novela quizás no tendría la fuerza, el vigor y el mostrar lo que significa en el llano venezolano, lo que fue considerado por los críticos y por los teóricos como la barbarie. ¿Por qué se define y se muestra así? Porque esos personajes son la columna vertebral de esa narración ficcional, que aunque está mostrando al llano venezolano, no deja de ser ficción, pero una ficción que es creíble. Esto es, toda historia, decíamos, tiene que tener esos personajes bien narrados, tiene que tener una trama bien sustentada, tiene que tener unos conflictos. Necesariamente tiene que haber unos conflictos, porque los conflictos van a establecer la tensión necesaria y van a establecer también los temas que nosotros vamos a llevar. Los conflictos bien definidos y bien delineados, y el espacio también bien perfectamente definido y delineado, son los que le van a dar perpetuidad en la memoria del lector a esa historia. Si la historia se hace inolvidable para el lector, el escritor ha logrado su objetivo. El tema o la historia que se ficcionalice puede ser cualquiera. Quizás eso no sea lo trascendente. Es decisión personal del escritor cuál es el tema que va a tocar. Pero hay algo que todo escritor nunca debe perder de vista. Tu historia, la que tú estás ficcionalizando, es tuya. No es de nadie más. No importa que 20,000, 50,000 o otro escritor o escritora en cualquier otra parte del mundo la haya tocado. Tu mirada es tuya, es personal, y eso es lo que le va a dar el estilo, lo que llamamos el estilo que te va a identificar siempre. Tu historia es tuya y solo tú sabrás cómo contarla. La perspectiva narrativa la pones tú sabrás si la cuentas en primera, en segunda, en tercera persona, si haya un narrador heterodiegético, es decir, un narrador omnisciente que todo lo sabe, que está en todos lados, o simplemente pones a un narrador que va buscando los sentidos del discurso. Y ese sentido debe ser o intentar ser distinto a quienes te han precedido en la escritura, a esos 20,000, a esos 10 o a esa persona que ha escrito una historia cercana o parecida a ti. Eso es lo que nosotros a partir de los teóricos vamos a conocer como intertextualidad o palincestos. Parto de una historia para contar otra historia. Ojo, parto de la historia, la cuento a mi manera y desde mi mirada, no la copio, porque si la copio estoy cayendo en el plagio, y recordemos, el plagio es un delito, eso sí es otra cosa. En este sentido, nosotros debemos intentar ser distintos, contar de otra manera a quienes nos han precedido en la escritura, proponer rupturas, proponer cambios, todo
todo aquello que el lector no espere encontrar y sin embargo lo mantengo a la expectativa. Todo aquello que de pronto al final me deje a mí como con una sorpresa, con algo que que no me esperaba, que no sea predecible en la escritura que yo estoy llevando. Es decir, estoy creando mi propia voz, tu propio discurso, tu propia forma de escritura. Aquello que algunos estudiosos y críticos, como decíamos ahora, llaman el estilo y que en otra sesión nosotros mencionábamos que era la estilográfica que se usaba antes, porque cada quien tenía la pluma estilográfica, se le decía, la marcaba en el tintero y comenzaba a escribir. Eso era personal. Y a partir de allí comenzó a decir, esa es la forma en que escribe fulano de tal. A eso es lo que nosotros llamamos el estilo. De alguna manera, esto del estilo representa el dominio del lenguaje literario, el dominio del discurso, el dominio de mi formación como escritor, pero también el dominio de las técnicas para la escritura y por ende el conocimiento de las premisas teóricas para la redacción del discurso y de los correlatos literarios, eso que llamamos retórica, géneros literarios y las infalibles nociones de ficción y realidad. Por todo esto es que nosotros teníamos que mencionar lo que tocamos en 3 sesiones de las teorías de la literatura para poder ir entendiendo y aproximar el final del taller como tal. Ahora bien, siempre van a surgir interrogantes. Interrogantes para las cuales, como escritor, yo también debo estar preparado. Por ejemplo, ¿cuáles son los discursos o las narrativas que se están contando en el continente hoy en día? ¿Y por qué se están contando esos discursos? ¿De dónde sale? Escribo igual hoy que como escribía en los años 30, 40 del siglo XX o a finales del siglo XIX o en el siglo XVII. Por supuesto que no. Evidentemente que no. En la literatura o en el acto de escribir está siempre presente un cruce de lectura, no lo olvidemos, de textos e intenciones que yo he leído anteriormente, que se suscitan en lo profundo del escritor y afloran en la superficie del texto, como una pequeña fisura de la coherencia que todo escritor deberá saber reconocer y apreciar. Es mi formación como escritor. Todo ese bagaje cultural que yo tengo va a aflorar en el momento de la escritura. Yo decía que como la esponja, pero la esponja hay que exprimirla y me queda lo necesario. No me puedo quedar con todo, no puedo copiar porque plagio. Debo crear, ser novedoso, aunque la historia haya sido contada. A estas relaciones interiores que yo estoy llevando en mi texto, en ese discurso que yo pretendo que sea novedoso, es a lo que se le ha llamado la angustia de la influencia. Generalmente se dice que hay escritores que tienen influencia de X. Por ejemplo, en el caso venezolano, alguien que yo menciono muchísimo, por aquí cargo uno de los textos y que considero que es uno de esos escritores extraordinarios de la literatura venezolana, Renato Rodríguez. Aquí tenemos otro de sus libros, El embrujo del olor a huevos fritos. Nada más en el título, que ya es paródico y ya es humorístico, a mí me va a situar otra concepción en el discurso de Renato Rodríguez. Bueno, Renato Rodríguez no está escribiendo como en el siglo XIX y como en el siglo XX. Pero a Renato hubo un momento en que se le consideró como el Henry Miller venezolano. A Renato se le llegó a considerar también como el Jack Kerouac de Venezuela. En conversaciones con Renato Rodríguez, él decía, ¿por qué tengo que ser el Henry Miller venezolano o el Jack Kerouac o cualquier otro escritor? ¿Por qué simplemente no soy Renato Rodríguez, el escritor de Venezuela? Porque los críticos y los teóricos cuando están leyendo un texto generalmente suelen aproximarlo a lecturas que supuestamente se parecen. Y entonces allí es donde dicen que hay ciertas cercanías o influencias. Y es lo que el escritor va a asomar como esa angustia de influencia o esa angustia en el momento de escribir. Angustia que con Renato en la última sesión nosotros vamos a retomar para que veamos lo que padece el escritor cuando debe sentarse a escribir y no produce nada. A ese discurso lo abordaremos posteriormente. Sin embargo, no podemos obviar esas misturas, esas transversalidades que venimos mencionando y que hemos dicho a lo largo de todo lo que ha sido este taller en las distintas sesiones. El texto discursivo de hoy día, las narraciones de hoy día no son iguales a las narraciones pasadas. Hoy día los discursos se cruzan muchísimo. De pronto estoy leyendo una novela, pero dentro de la novela hay un discurso epistolar.
hay un discurso de la música popular, como mencionáramos en una de las clases pasadas, en donde los intertextos musicales, las notas al bolero, a la salsa, al merengue, influyen mucho en la historia que están contando y forman parte de ese discurso narrativo. Pero también puede haber dentro del discurso narrativo, hay poesía, hay ensayo, hay crónica, una crónica cotidiana, una crónica urbana. Es decir, hay de todo. Es lo que nosotros llamábamos géneros porosos o permeables, géneros proteicos, porque se alimentan de todos los discursos, y esos son los discursos que se están escribiendo hoy día, no solo en Venezuela, sino en América y en el resto del mundo. Estos discursos y esas transversalidades que venimos mencionando bien pueden imbricarse o darse cita en el interior del discurso narrativo. Lo mencionábamos ahorita en forma epistolar, musical, científica, jurídica, poética, y eso es lo que a mí me va a llevar a escribir una novela histórica, una novela de cultura popular, de lo musical popular, una novela policíaca o un relato policíaco. También me va a llevar a escribir a mí una prosa poética o un ensayo narrativo, es decir, el cruce de esos discursos. Nosotros debemos dar cuenta entonces de esos territorios fronterizos que sustentan buena parte de la narrativa contemporánea, y más aún si tenemos en cuenta la telemática, eso que nosotros estamos llamando en primer lugar el desarrollo de las tecnologías y en segundo lugar las distintas plataformas de comunicación, el discurso del WhatsApp, de los Telegram, del Instagram, el discurso en el Facebook, por ejemplo, que son completamente distintos. A esos territorios fronterizos, el escritor o quien aspire a hacerlo debe saber apreciarlo y cómo los puede manejar dentro de la narración que él esté creando, dentro de la ficción que esté desarrollando. En esos discursos, en esas transversalidades narrativas, debe haber múltiples motivos, concentraciones, significativos de diversas tensiones. Es decir, no puedo contar por contar alegremente porque sería un relato, ojo, un relato intrascendente y no un cuento o una minificción que tiene trama, que tiene sentido, que tiene intensidad. Allí marcamos una diferencia, porque las diversas tensiones pueden mostrar el fracaso, las derrotas o las pequeñas victorias de cada uno de los personajes. En ocasiones, por ejemplo, la música popular o la poesía devienen en grandes metáforas para señalar un momento determinado en la vida de una comunidad o de un sujeto determinado. Ciertamente, la narrativa de comienzos del siglo XX, lo fue el XX y también lo es el XXI, da cuenta de lo intertextual, de lo dialógico y lo polifónico. A finales del siglo XXI esto se ahondó muchísimo más. El discurso integra esas manifestaciones que fueron consideradas marginales, populares, como la fusión musical que mencionábamos, el sincretismo religioso, lo dionisíaco, la diáspora, las nuevas identidades, lo carnavalesco, las otredades y las alteridades. Eso que durante años fue obviado o ignorado por la alta cultura o por la cultura oficial, porque consideraba que esto eran subculturas. Y al ser consideradas subculturas, no entraban dentro de la concepción clásica de los géneros. Al pulverizarse esa concepción clásica de los géneros, comienzan a surgir esos otros géneros que venimos mencionando como permeables o como porosos. Las historias que narran estos nuevos discursos son cotidianas, de seres comunes, no son los grandes héroes del pasado, ¿sí? Los grandes héroes de la historia, ni siquiera son los héroes trascendentales que surgieron a partir del boom de la literatura. No son los héroes, por ejemplo, en los discursos de hoy día, como los héroes que presentaron García Márquez o Carlos Fuentes o Vargas Llosa o Mario Benedetti, con una narrativa fundamental e importantísima para las letras del continente americano. Estos discursos no van a tocar a esos héroes trascendentales, ni van a ser los grandes archivos memorísticos del continente, no, van a tocar a seres comunes, cotidianos, habitantes de la periferia,
de los bordes, de barrios marginales, con sucesos que acontecen en la plaza del barrio, en una calle, en la esquina, en el bar, en el cine, en los malls, en los llamados lugares de paso. Son historias de incertidumbre, de fisuras, de ciertas agonías, de mucho desinterés que obvian los grandes trasuntos históricos para detenerse en la nadería, en el instante, en el momento, en los sentimientos afectivos, en el fracaso de las utopías, que como bien señala la posmodernidad, será uno de los grandes motivos contemporáneos. Es decir, en estos discursos estamos entre lo propio y lo ajeno, entre lo que conocemos nosotros como rebeldía en las metrópolis y aquello que ha sido excluido por los distintos procesos de transculturación que se vinieron dando en nuestras metrópolis. De todo esto nosotros vamos a seguir conversando en la siguiente sesión.